Arquitectura de computadores. Momento de evaluación final. Presentado por Jeremías Saulín Nova León. Código 72274-589. Presentado al ingeniero Freddy Enrique Acosta. Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería SBTI. Grupo 301-302. Raya al piso 21, Bogotá DC, noviembre de 2015. Introducción. Durante el desarrollo de la computación se han tomado diferentes formas de procesar datos, cada una de ellas con sus pros y sus contras. Es así como con este trabajo se pretende dar un concepto claro sobre la arquitectura RISC de von Neumann, explicar una breve historia, las características fundamentales, flujo de instrucciones, tipos de procesadores y sistemas de memoria caché y multiproceso, conocer cómo funcionan, en qué casos se aplican y todo lo relacionado con las diferentes formas de procesamiento de datos computacionales. El desarrollo de esta actividad nos brinda la oportunidad de conocer en primera instancia la arquitectura de computadores, ofreciendo un análisis de los fundamentos y conceptos sobre la arquitectura solicitada. Con este trabajo fortalecemos el trabajo en grupo mientras profundizamos los conceptos que abarcan la arquitectura de computadores. Objetivos. Revisar y comprender sobre la organización, arquitectura, estructura y funcionamiento de la arquitectura de von Neumann. Crear un video donde se explique la estructura de computadores RISC von Neumann. Compartir en el foro de evaluación final el enlace del video. Seleccionar de los enlaces de los participantes el mejor video. Explicativo de la estructura RISC de von Neumann. Breve historia. Instrucción conjunto reducido de computadores es un tipo de arquitectura de microprocesador que utiliza un conjunto pequeño altamente optimizado de instrucciones, en vez de un conjunto más especializado de instrucciones que a menudo se encuentran en otros tipos de arquitecturas. Los primeros proyectos RISC vinieron de IBM, Stanford y la Universidad de California, Berkeley, a finales de los años 70 y a principios de los 80. El IBM 801, Stanford MIPS y Berkeley RISC 1 y 2 fueron diseñados con una filosofía similar que se han conocido como RISC. Ciertas características de diseño han sido características de la mayoría de los procesadores RISC. Un ciclo de tiempo de ejecución. Procesadores RISC tienen un IPC, reloj por instrucción, de un ciclo. Esto es debido a la optimización de cada instrucción en la CPU y una técnica llamada pipeline, que es una técnica que permite la ejecución simultánea de las partes o etapas de las instrucciones para procesar la manera más eficiente las instrucciones. La filosofía de diseño RISC generalmente incorpora un mayor número de registros para evitar que grandes cantidades de interacciones con la memoria. El CDC 6600, diseñada por Seymour Cray en 1964, utilizó una arquitectura de carga-almacenamiento. Los diseños más comunes RISC, sin embargo, fueron los resultados de los programas de investigación universitario ejecutados con fondos de la DARPA, programa BLSI. El Comité de Gobierno de Estados Unidos sobre las Innovaciones en Informática y Comunicaciones acredita la aceptación de la viabilidad del concepto RISC para el éxito del sistema SPARC. El éxito de SPARC, renovado interés dentro de IBM, que lanzó un nuevo sistema RISC para 1990 y para 1995 los procesadores RISC fueron la base de la industria por un costo de $15.000 millones. Desde el año 2010, un nuevo código abierto ISA RISC-V se está desarrollando en la Universidad de California, Berkeley, con fines de investigación y con una alternativa libre a ISA del propietario. A partir del 2014, la versión 2 del espacio de usuario ISA es fija. Características fundamentales.
El modelo para el diseño y construcción de los equipos con base en las tres características siguientes. El equipo consta de cuatro subsistemas principales: memoria, ALU, unidad aritmético-lógica, unidad de control y sistemas de entrada y salida. 2. El programa se almacena en la memoria durante la ejecución. 3. Las instrucciones del programa se ejecutan secuencialmente. En esta imagen observamos cómo el funcionamiento de las partes que componen el sistema RISC, que son la memoria, la unidad de control, la ALU y las entradas y salidas. En la memoria se almacenan los datos del programa. La unidad de control ejecuta el programa. La ALU hace las operaciones aritmético-lógicas solicitadas por el programa. Y las entradas y salidas cumplen la función de comunicarse con el mundo exterior, como por ejemplo la pantalla, el teclado, dispositivos de almacenamiento. Todo esto por medio de un bus de datos. Un chip RISC típicamente tendrá muchos menos transistores dedicados a la lógica de la base que originalmente les permite a los diseñadores aumentar el tamaño del conjunto de registros y aumentar el paralelismo interno. El formato de instrucción uniforme utilizando una sola palabra con el código de operación en las mismas posiciones de bits en cada instrucción, exigiendo menos decodificación. Idénticos registros de propósito general permiten a cualquier registro utilizar en cualquier contexto, lo que simplifica el diseño del compilador. Simple modo de direccionamiento. Con complejo direccionamiento a cabo a través de secuencias de la aritmética, las operaciones de carga o ambos. Pocos tipos de datos en hardware. Algunos SIGs tienen bytes cadena de instrucciones o apoyan los números complejos. Esto es hasta ahora poco probable que se encuentren en los RISC. El rendimiento del procesador de una sola instrucción por ciclo en promedio. Son también más propensos a presentar un modelo de memoria de hardware, donde el flujo de instrucciones y el flujo de datos son conceptualmente separados. Por el lado positivo, esto permite que ambos caches que se acceden al mismo tiempo que a menudo pueden mejorar el rendimiento. Flujo de instrucciones. El diseñador deberá encontrar qué es lo que hacen en realidad los programas que se pretenden ejecutar, ya sea que los programas a ejecutar sean los tipos algorítmicos tradicionales o estén dirigidos a robótica o el diseño asistido por computador. La parte modular de cualquier sistema es la que contiene los registros, el ALU y los buses que los conectan. Se debe optimizar este circuito para el lenguaje o aplicación en cuestión. El tiempo requerido, denominado tiempo del ciclo del bus de datos, para extraer los operandos de sus registros, mover los datos a través del ALU y almacenar el resultado de nuevo en un registro. Deberá hacerse en el tiempo más corto posible. El siguiente punto a cubrir es diseñar instrucciones de máquina que hagan un buen uso del bus de datos. Por lo general se necesitan solo unas cuantas instrucciones y modos de direccionamiento. Solo se deben colocar instrucciones adicionales si estas serán usadas con frecuencia y no reducen el desempeño de las más importantes. Siempre que aparezca una nueva y atractiva característica, deberá analizarse y ver la forma en que se afecta el ciclo de uso. Si se incrementa el tiempo del ciclo, probablemente no vale la pena tenerlo. Por último, el proceso anterior debe repetirse para otros recursos dentro del sistema, tales como la memoria caché, administración de memoria, coprocesadores del punto flotante, etc. Tipos de procesadores RISC. RISC es una filosofía de diseño de CPUs para computadores que está a favor de conjuntos de instrucciones pequeñas y simples, que toman menor tiempo para ejecutarse. El tipo de procesador más comúnmente usado en equipos de escritorio, el x86 está basado en SIX en lugar de RISC, aunque las versiones más nuevas traducen instrucciones basadas en SIX. x86 las instrucciones más simples basadas en RISC para uso interno antes de su ejecución. La idea fue inspirada por el hecho de que muchas de las características que eran incluidas en los diseños tradicionales de CPU para aumentar la velocidad estaban siendo ignoradas por los programas que eran ejecutados con ellas. Además, la velocidad del procesador en relación con la memoria de la computadora que accedía era cada vez más alta. Esto conllevó
la aparición de numerosas técnicas para reducir el procesamiento dentro del CPU, así como de reducir el número total de accesos a la memoria. Abajo en la imagen vemos estos tipos de procesadores. Los sistemas de memoria caché y multiproceso. Los sistemas de memoria multinivel caché son un esfuerzo para evitar el número de peticiones utilizadas por cada CPU al bus. Los cachés son pequeñas y rápidas y por tanto caras memorias, que hacen de tampón o buffer entre la CPU y la memoria externa. Para mantener los datos y o instrucciones, se basa en el principio de la localidad, lo que significa que, dada la fundamental naturaleza secuencial del programa, los siguientes datos o instrucciones requeridas estarán localizadas inmediatamente a constitución de las actuales. Los datos contenidos en la memoria caché se organizan en bloques denominados líneas. Las líneas son cargadas en el caché como copias exactas de los datos situados en la memoria externa. Para referenciar a los datos de memoria caché se emplean marcas o tags que identifican a cada línea. Las marcas o tags emplean una porción de la dirección física de los datos para compararla con la dirección física solicitada por la CPU. Cuando existe una coincidencia exacta de la dirección y de otros cualificadores, estado, privilegio, contexto, etc., se dice que ha tenido lugar un acierto, un hit de caché. En caso contrario, tiene lugar un fallo, miss, del caché. Y en este caso, los datos han de ser recuperados desde la memoria. El empleo de memoria caché se ha popularizado como medida para acceder el tiempo de acceso a la memoria principal, incluso en los sistemas monoprocesador, evitando así, según se incrementa la velocidad de sus propios procesadores, aumentar la velocidad de dicha memoria y por tanto encarecer el sistema. La forma en que la memoria es actualizada por los cachés locales puede tener un gran impacto en las prestaciones de un sistema multiprocesador. Básicamente hay dos métodos. Escritura continua GraphProt requiere que todas las escrituras realizadas en el caché actualicen asimismo los datos de la memoria principal. La segunda es la copia posterior o copy back. Es un sistema mucho más eficiente, aunque también más complejo de implementar. El desafío es asegurar que los datos permanezcan iguales en todos los cachés. Hay dos métodos para mantener cada línea de caché idéntica a las demás. Escritura radiada, write broadcast, que requiere que la CPU que modifica los datos compartidos actualice los otros cachés, para lo cual escribe en un bus la dirección de los datos y los datos mismos de modo que todos los dispositivos interesados, las otras CPU, los capturen. La otra es la escritura inválida, write invalidate. Impide a una CPU modificar los datos compartidos en su caché hasta que otros han invalidado sus copias. En la imagen observamos los sistemas de actualización de la memoria, como es la comunicación entre la CPU, el caché, los buses y la memoria. Para este caso, la escritura continua y la copia posterior que hablábamos anteriormente. Hay varios protocolos asociados con el sondeo del bus para el movimiento de los datos y los mensajes entre los cachés. Uno es la intervención indirecta de los datos. Es el método más simple de intercambio de datos entre procesadores, aunque también el menos eficiente. El otro es la intervención directa de los datos. Los datos son suministrados directamente por la segunda CPU a la primera. Y la otra es la reflexión a memoria, con intervención directa. La memoria captura los datos que han sido depositados en el bus mientras son enviados a la CPU solicitante. En la imagen observamos los protocolos asociados al sondeo del bus.
Entonces observamos la intervención indirecta de los datos, la intervención directa de los datos y la reflexión de memoria con intervención directa de los datos. Conclusiones. RISC es un tipo de arquitectura de microprocesador que utiliza un conjunto pequeño altamente optimizado de instrucciones, en vez de un conjunto más especializado de instrucciones que a menudo se encuentra en otros tipos de arquitecturas. Pipeline es una técnica que permite la ejecución simultánea de las partes o etapas de las instrucciones para procesar de manera más eficiente las instrucciones. Los procesadores RISC solo utilizan instrucciones simples que pueden ser ejecutadas dentro de un ciclo de reloj. RISC ofrece soluciones atractivas donde se requiere una elevada capacidad de procesamiento y se presenta una orientación hacia los lenguajes de alto nivel. Bibliografía. Miguel Anasagasti, 1999, Fundamentos de computadores para Ninfo, sexta edición. Hennessy y Patterson, 1996, Arquitectura de computadores, un enfoque cuantitativo, McGraw-Hill. Patterson